Ezequiel estaba viendo, o fue uno de los personajes que vio ovnis, ¿verdad? Y usted se recordará algunos comentarios que hace Ezequiel. Hermanos, Ezequiel era un profeta un tanto excéntrico. Vea usted, por ejemplo, cómo analiza usted a Ezequiel, que se amarra y se acuesta varios días sobre un lado de su cuerpo, sobre el lado derecho, y pasa días sin hablar. Al cabo de ciertos días se desata, se vuelve a amarrar y se acuesta del otro lado otra cantidad de días. O sea, algunos han analizado al profeta como una persona excéntrica, pero científicos de la NASA incluso tienen un viejo chip por ahí de los años 70 que se llama Ezequiel. ¿Y para qué es ese chip? Es para un gran telescopio que analiza los movimientos atmosféricos. Muchos psiquiatras analizan la personalidad de Ezequiel y dicen que Ezequiel era un hombre con cierta falta de salud mental, porque sencillamente hacía cosas extravagantes. Bueno, en líneas generales, los rasgos más llamativos de la personalidad de los profetas aparecen de la siguiente manera. Hermanos, un profeta es un hombre inspirado. En el más estricto sentido de la palabra. Imagínense, les comenté a ustedes que aparece más de 378 veces la expresión vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. O sea, en el sentido estricto, el profeta es un hombre que recibió la inspiración. Y nadie en Israel tuvo una clara conciencia de que era Dios quien le hablaba, como era el profeta precisamente. O sea, el profeta tenía la certeza que el Señor le había hablado. Segundo, el profeta es un hombre público. Su ministerio no es privado. ¿Y cuál era su ministerio? Transmitir la palabra, hacer llegar la palabra de Dios. Y esto lo pone en contacto con el pueblo de Dios. No era una persona bien recibida. Hoy voy yo a Miami, antes de la pandemia, por supuesto, y voy a Expolit. Y hay hasta alfombra roja para que pasen los grandes autores de libros, los predicadores famosos, les ponen alfombra roja. Y no digamos, los músicos que van con sus pantalones a media nalga, ¿verdad? Como hoy se visten, caminando como dignos representantes del reggaetón. Y ahí van esos músicos cristianos, sin ninguna diferencia con los del mundo. Miren, hermanos, el profeta era un hombre que muchas veces no fue escuchado, a pesar de que el mensaje recibido era para el pueblo. Su lugar era la calle, nunca el templo. La plaza pública. Imagínate, Martín, el profeta Isaías predicaba, por ejemplo, en el palacio, pero no en el templo. En el templo recibió la visión y un proceso de santificación. Pero la calle y la plaza pública era el lugar donde estaban los profetas.
el sitio donde la gente se reunía, donde el mensaje era más necesario, donde la problemática de los profetas, o perdón, del pueblo era digno de que el profeta pudiera levantar su voz y sus manos y su corazón para dar el mensaje de Dios. Pero el profeta también es un hombre amenazado por decir lo correcto. Los persiguieron, los condujeron a las cárceles e incluso a la muerte. Por eso es que Hebreos nos va a hablar acerca de formas crueles que murieron muchos de los profetas. Al profeta lo amenazaron. ¿Por qué lo amenazaron? Porque el pueblo desechó el mensaje de Dios y lo quiso cambiar por el mensaje que a ellos les interesaba. Por eso es que no encuentran muchas veces respuesta de los oyentes a causa de sentir que Dios los está amenazando. Ahora, el ministerio profético es un don, un carisma. Y lo interesante en esta lámina es que el profeta rompe barreras que se dan en el pueblo de Dios, barreras sexuales, barreras de la cultura. ¿Por qué hablamos de la cultura? Porque Dios dio mensajes proféticos incluso a pueblos paganos. La barrera de las clases no era por ser ricos o por ser pobres. Allí Dios daba su mensaje profético a cualquiera clase social. Incluso, como también profetizaban en contra de pueblos, las barreras religiosas aquí se perdían, o las barreras de edad. Y eso no solamente lo podemos decir como mensaje, sino también como el mensajero. Los profetas tenían un llamado de Dios y habían mujeres profetas, como Hulda. La esposa de Isaías, no tenemos su nombre propio más que su llamamiento. Era la profetisa. Las culturas eran de lo más variado, las clases sociales. Habían israelitas y judíos. Habían príncipes como Isaías y simples hombres como Miqueas. Habían sacerdotes como Jeremías y Ezequiel y Zacarías. O sea, habían sacerdotes que ahora eran llamados a ser profetas. Bueno, Samuel es un caso de esos muy simpático. Y luego también barreras de edad. Señor, ¿cómo voy a ir si soy un niño? Jeremías. Entonces, vamos a ver, en este momento voy a dejar de presentar para preguntarles a ustedes, ¿cómo ven, digamos, el perfil de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cómo ven ustedes esa composición de los profetas? Y algo que les quiero mencionar es que hay profetas muy carismáticos, muy parlanchines, y hay profetas que son más tímidos y más callados y que hablan el mensaje que Dios les ha dado. Fíjate, Martín, venían los ancianos de Judá, que eran ancianos que estaban en el exilio. Muchas gracias. Gracias. Estaban en el exilio juntamente con el profeta Ezequiel. Ezequiel salía de su casa, se sentaba frente a ellos se sentaban frente a Ezequiel. Dinos palabra de Jehová, y Ezequiel no les daba una sola palabra, no les hablaba. Y los ancianos esperando de frente a Ezequiel, no les hablaba. El perfil de los profetas
es de lo más variopinto, dirían en Costa Rica, de lo más variado, ¿verdad? Y muchos de ellos eran profetas que eran muy sentimentales. ¿Te recuerdas, Martín, cómo le decían a Jeremías? El profeta llorón. De ahí es donde viene su libro Lamentaciones, porque son poesías de llanto, de lamento. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué comentarios o dudas tienen ustedes, por lo menos hasta aquí, de lo que hemos conversado? Yo tengo la primera duda, si ya todos recibieron el PowerPoint y si lo pudieron abrir. Sí. Qué bueno, Magdalena. Martín, No, yo no lo tengo, pastor. Muy bien. Pero si estás en el grupo de WhatsApp, Martín. Sí, yo estoy en el grupo, pero no le... Hace rato, bueno, no sé qué día o hoy, no sé si lo Hoy. mandaron. Hoy. Sí. Pueda que no le he revisado entonces Ok. porque... Ajá. Puede ser eso, porque sí está en el WhatsApp del grupo. De todos modos, como lo importante es que lo tengas, tú me dices en un ratito si lo pudiste identificar y abrir. Jairito, ¿lo recibiste? Viviana, ¿lo recibiste, mija? Ya lo recibí. Muy bien. Gracias, Betty. Sí lo recibí, pastor, gracias. Ok. Entonces, Martín, tu tarea va a ser identificar que está en el WhatsApp del grupo y lo intentas abrir. Por favor, voy a aprovechar, dar un anuncio. Por favor, abran un folder en sus computadoras y guarden estas presentaciones porque les voy a hacer llegar más presentaciones. Cuando ustedes tengan estudios en su iglesia, le pueden quitar mi nombre y por favor entonces lo dan como aporte también de ustedes. Muy bien. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta este momento? Me voy a tomar un café. ¿Qué sería la vida de un estudiante de Biblia sin café? En algún momento les voy a hacer llegar una teología del café. ¿Bien? Dice ahí un texto de una Biblia, pero sin café es imposible agradar a Dios. Solo se ríe Magdalena. Muy Yo bien. prefiero el té. Sí, ok. Debes de tener sangre inglesa. Ok. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, mis hijos? Una pregunta, pastor. Sí, Martín. Con Dinos, algo que hijo. que yo he visto, bueno, yo sé todo de cómo se llama, mucho de lo que he estudiado de los profetas, todo eso, pero últimamente con casi mucha polémica que hay también de hoy en día, porque, por ejemplo, eh, porque sabemos que un profeta es alguien que Dios lo habla y que trae una palabra para el pueblo o para cualquier otra persona. Entonces, ¿cómo solamente yo quiero llegar, porque de verdad le digo, me preocupa mucho ese tema a mí, porque unos como que si unos creyeran y otros no creyeran, entonces en el pueblo de Dios es así, incluso hay veces que hasta hay pastores que, que yo parece que estoy sintiendo que no están creyendo en la profecía. Entonces, no sé si alguien espera escuchar directamente la voz de Dios, porque yo en caso mío, yo no hablo por los demás, yo hablo por lo mío, ¿verdad? Digo yo que cuando yo voy a dar una palabra, yo siento que el Espíritu
Santo me insiste con alguien que yo estoy visualizando. Y entonces yo pienso que es el Espíritu Santo que me está hablando, que yo puedo llevar una palabra a esa persona. Pero ya últimamente ya casi me da miedo, me da pena, porque veo que muchos dicen que si eso no es de Dios, que eso es algo que quizá yo sé de la persona, o bueno, muchas veces puede que sea así, pero muchas veces yo sinceramente le digo, no, a veces que ya da pena decir las cosas, porque aunque sé que yo siento que es el Espíritu insistiendo de dar una palabra, pero con la tanta duda, tanta polémica que hay, hermano, yo a veces que últimamente me estoy confundiendo, no sé cómo, no sé qué dicen los hermanos, los demás que estamos ahí, o usted como maestro, eh, que me aclararan un poco cómo es que Dios habla a los profetas para llevar una palabra al pueblo, cómo yo puedo entender que es de Dios esa palabra, o que el pueblo pueda ver eso, o más que todo yo, pienso yo que debe de ser el profeta, que si debe, el que va a dar la profecía, el que tiene que dar esa palabra, si le conviene dar, o mejor quedarse con eso. Muy bien, muy bien. Tal vez 3 cositas de lo que hemos visto acá. El profeta tenía que tener la certeza de que era Dios el que le estaba hablando. No la certeza, escucha esto, Martín, no la certeza de que cayera bien en el pueblo de Dios. Eso no era, ni les importaba. Los profetas, como Jonás, muchas veces se relajaban y se sentaban debajo de una calabacera y les decía, Dios les dice que pueden ser salvos. Allá ustedes. Y se sentó. Y todo el pueblo se convirtió. No podemos supeditar, eso quiere decir no podemos poner el mensaje profético a el criterio, la evaluación del pueblo de Dios. Si hay una certeza, pero ahora viene lo otro. Martín, la profecía ahora también está contenida en la Sagrada Escritura. Si hay algo, por ejemplo, que sale de la Escritura, eso sí lo tienes que evaluar tú. Por ejemplo, voy a poner un caso que todos conocemos. ¿Cuántas veces hemos sabido de profetas que han querido pronosticar la segunda venida de Cristo? Eso no es bíblico. Amén. Mira, mijo, eso automáticamente se debe de descartar. ¿Verdad? Eso es especular. Y hay casos. No sé si fue aquí, Jairito, ayúdame por favor a recordar que yo les mencioné cuál fue el último, digamos, cuál fue aquel fenómeno informático que se dio con el temor de la gente, porque decía que el primer segundo del año 2000 Cristo iba a regresar y que iban a fallar las computadoras, iban a fallar el sistema bancario mundial, ¿verdad? Todo eso iba a fallar. ¿Saben? Solo para recordarles, esto se llamó el Y2K. Y fueron profecías religiosas las que alarmaron al pueblo. Yo tengo una sospecha, permítame ser irónico, tengo la sospecha de que Cristo no vino. Porque si vino,
¿Qué estamos haciendo aquí, Magdalena? Amén. ¿Verdad? Aleluya. O sea, no vino. Gloria al Señor. No vino, claro que no. ¿Y cuántos otros han profetizado la venida de Cristo? Y aún grandes hombres, predicadores famosos. Después Amén. tienen que dar marcha atrás y la gente no lo censura, ni se aplica el Deuteronomio, el tal profeta debe morir, porque habló palabras que Jehová no ha dicho. Entonces, Martín, lo que te estoy dando como segunda respuesta es que la profecía bíblica tiene que ser ahora amparado en la palabra de Dios. Amén. Tercero, ya tenemos nosotros la profecía más alta, más completa. ¿Eso en dónde está? En Hebreos. ¿Cuál es la profecía más alta y más completa? La revelación de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes? Antes el profeta tenía un mensaje oral. Hoy nosotros tenemos un mensaje encarnado, que es Cristo Jesús. Y luego, los profetas, como los profetas del Antiguo Testamento, algunos de ellos tenían la Torá escrita, o sea, el Pentateuco. Hoy nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, me refiero a la palabra que Él quiso revelarnos. No es su única palabra, pero lo que Él quiso revelarnos está en la Sagrada Escritura. Y eso lo dicen en el Nuevo Testamento. Lo que Dios no quiso revelarnos, hermanos, háganos su libro de preguntas, que sus familiares lo metan en su ataúd cuando ustedes fallezcan, y hay que llevárselo al cielo para preguntarle al Señor cuando estemos en su presencia todas estas dudas que hoy tenemos, pero que Él no quiso revelarlas en su palabra. Amén. ¿Cuántas de esas las aceptamos por fe? Y muchos controversistas tratan de buscar esas preguntas para dudar de nuestra fe. Por ejemplo, en esta época que estamos por iniciar, ¿cuántas de nuestras ciudades ya están adornadas con Navidad? Y muchos se preguntan, ¿cómo era ese semen del Espíritu Santo que fecundó el óvulo de María? ¿Cómo era? Yo lo acepto por fe, porque la encarnación de Cristo Jesús es un acto de fe. Amén. ¿Cómo es la ascensión? ¿Cómo es la resurrección de los muertos? Hay hechos por fe, que no me los explico, pero no me aturden. La profecía mayor es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y la confianza. Wilson, por ejemplo, la confianza. La otra parte de la computadora, hágala para allá. Cuando yo estoy afligido y pienso, ay, va a venir el Señor, no importa. Si el Señor viene hoy, me voy con Él. Si viene dentro de 10 años, me voy con Él. Yo ya soy pueblo de Dios. Y es lo que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu, según Romanos capítulo 8. En fin, Martín, ahí tienes algunos insumos para esto. Primero, el profeta no pretendía callarse. Y te voy a decir algo que tú conoces. No pretendo ser abusivo contigo, mi hijo, porque tenemos una relación de docencia, pero mira, cuando el profeta no quiere hablar, Dios usa una mula. O sea, es un acontecimiento fuerte. Al profeta no se le dijo, habla, y si la gente no le gusta, cállate. No, al profeta le dijo el Señor, habla. Y si no quiere hablar, usará una piedra u otro elemento, incluso el ejemplo acá de una mula. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Creo que Viviana tenía, no, aquí está Santiago. Hola, Santiago. ¿Qué tal? ¿Ya te había saludado o no?
Todavía llegué un poco tarde, era que salí Ah, del ok, pero ya trabajo, estaba llegaste. llegando, Eso es lo ya llegué, importante. gracias a Dios. Ok, dime, Santiago. Cuando profetas que son conocidos, ¿no?, hacen una profecía y no se cumple. En estos tiempos, conozco de dos, por ejemplo, políticamente hablando, de que iba a ganar el Trump, y muchos predicadores se fueron de calle diciendo que sí, y no pasó, obviamente, gracias a Dios. O cuando un profeta habla de sanidad al ser querido, y no solamente dice que sea sano, ¿no?, como oramos por la gente que está enferma y demás, sino hace la aseveración de que Dios tiene planes y lo sanará, y no pasa. Y estos son, pues, predicadores famosos, ¿no?, que me han dicho su prédica y han acontecido y ha venido al pasado, ¿no? Pero cuando esto sucede, de que no sucede lo que anticipan, o bajo su predicación o profecía, no sucede. ¿En qué han basado de creer nuevamente en esa persona, o alguien se equivocó? Alguien se Fue Dios. equivocó. Y no fue Dios. Y no fue Dios, definitivamente. Así Pero, es. y la pregunta pues viene y nuevamente, estos profetas son conocidos de que sus profecías anteriores se han realizado. Y en estas ocasiones, no políticamente hablando, sino, por ejemplo, la sanidad, me sucedió hace poco a mí, y vinieron gente que tengo grande respeto, y nos dijeron que bajo la profecía la persona estaba sana y iban a salir, y ahí vamos, y por ahí, que mañana será un día y va a ser testimonio y qué sé yo, y no sucede. ¿Dónde quedamos con esa persona? Muy bien. Como sucede en los Estados Unidos, en Guatemala y en la China. Esto es un mal endémico, un mal que se ha enraizado profundamente. Y, Santiago, yo quiero decirte, mi hijo, el mal también está, y la raíz está en dos factores. Número uno, la iglesia ha dejado de leer la palabra. La iglesia ha dejado de escudriñar la palabra. Y entonces se ha perdido ese buen espíritu, esencia de los bereanos. Los bereanos escuchaban la palabra y se iban a sus casas, eso está en Hechos, a escudriñar lo dicho. Hoy la iglesia no tiene conciencia profética, que es un puntito que voy a tratar, porque no conoce la palabra, en primer lugar. Y como no conoce la palabra, es complaciente, protocolaria. No es crítica, es protocolaria. Entonces, lo que yo les decía de Expolit, les brindan la alfombra roja. Sí, pero se equivocó en la profecía, no importa. Vendrán otras. Sí, pero la Biblia dice, no importa. Él es famoso. La iglesia hoy es más protocolaria que bíblica. Entonces, como ha perdido la palabra, y es lo que ustedes están haciendo aquí, y espero en Dios ser una persona que contribuya con ustedes y que vengan otros profesores con un criterio de enseñar la palabra, automáticamente repeleremos, contrarrestaremos
a aquellas personas que dicen obscenidades. Por ejemplo, aquí, como te dije, Santiago, sucede en los Estados Unidos, aquí en Guatemala, de que la gente le ha dado una supremacía a la palabra declarativa. Yo declaro, yo decreto, yo instituyo, y por lo tanto Dios tiene que hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Sabes? Ese tipo de religión le ha dado vuelta a la soberanía de Dios. Como la educación moderna, que nos pretende enseñar que el niño es el soberano de la casa y ya no el padre. Ahora es precisamente esto. Ya Dios no es el que decreta, el que determina, sino que es Dios el que debe de cumplir los decretos y las palabras que yo desato, las palabras que yo declaro. Se ha perdido una esencia de la soberanía divina. Pero, por ejemplo, y como se ha satanizado la enfermedad, y quien está enfermo y sobre quien cayó la palabra declarándolo sano y no sana, es porque él no creyó, porque Dios que quiso, y yo también cumplí mi tarea como profeta, predicador. Yo les digo a esas personas, bueno, yo no soy enojado, fíjate, Santiago, pero yo les digo, ¿por qué no se lo dicen a Pablo? Pablo, tú no sanas por falta de fe. Y Santiago, te digo una cosa, pero que quede aquí entre nos, solo entre tú y yo. Pablo sí era bravo. Pablo era, yo digo que era armenio, bravo. Díganselo a Pablo. Vamos a ver qué les dice Pablo. Pablo va a decirles, 3 veces le rogué al Señor, quítame el aguijón. Y no me respondió positivamente. Y no fue por falta de fe, sino que la respuesta estaba en Dios. Bástate mi gracia. Entonces, primera parte de la respuesta, Santiago. Hemos olvidado la palabra y al olvidar la palabra perdemos un elemento de criticidad. Ser críticos realmente, analíticos realmente, ¿verdad? El mismo Jesús fue pobre y no tuvo dinero, no por falta de fe, sino por misión. Fue pobre porque esa era su misión. Y ahora la misión de todo mundo quiere ser hacer dinero, y es lo que estos anuncian de maneras soeces, y muchas veces los únicos que terminan siendo ricos son ellos, ni siquiera el pueblo que los sigue, sino que solamente ellos. Ese es el punto que estamos llegando, Santiago. Ok, pero si el profeta es nuevamente, bajo su experiencia pasada, había hecho acertado, ¿no? Bajo su profecía y demás, y falla en una. Pues, lo hablo personalmente porque nuevamente perdí un ser querido, mi hermana, hace poco, y recibimos palabras de varias personas fuertes dentro del evangelio, ¿no? Que iba a sobrevivir su enfermedad, y pues no fue así. Citamos Biblia y oramos y decimos todos, y no fue así. Y fue un poco desilusionante, ¿no? Sí. Porque creemos en Dios, y en el ejemplo que usted dio de Pablo, no contestó, que por lo menos ahí se recibe, si pasa bien, y si no, pues también, porque no tenía una certeza de que iba a suceder o no iba a suceder. Sí.
Pero cuando dicen que va a suceder algo y no sucede, y no es Juan de los Palotes, ¿no? Como decimos en Puerto Rico, sino una persona acertada en sus profecías anteriores dentro de lo que dice la Biblia, ¿no? Porque usted dijo anteriormente, todo estaba basado en Biblia, en su palabra, Sí. y en otras ocasiones no surge. Es mi pregunta, ¿qué sucede ahí? Porque como dijimos ahorita, y la hermana pues, nos aclaró, la hermana Margarita, de que uno obviamente no se equivoca, algo se rompió ahí. Y por esa disconnect, se dijo una cosa, no pasó, y queda todo el mundo en el aire. Solamente una observación. Perdón. Ahora, ¿sabes? En una ocasión pastoral, murió un joven en nuestra iglesia. Era el tesorero de la sociedad juvenil, muy activo, de una familia de mucho dinero. Un hombre jovencito de 21 años que recibió una palabra profética: vas a ser sano. No fue por mí, porque a alguien, a la mamá, le dijeron: su pastor posiblemente no tenga la unción, vaya con aquel pastor. Bueno, esa es una teología de brujos, ser acertado o no ser acertado. Y entonces la hermana fue a buscar en su desesperación, su hijo pequeño iba a morir, y en la desesperación fue a buscar a este pastor y le dijo: yo ya decreté que tú vas a ser sano, ahora depende de ti. Estaba en el hospital y el jovencito pidió salir del hospital porque ya estaba sano, como un acto de fe. Salió y a los 8 días estaba de vuelta en el hospital con una crisis. Y esto es lo que me duele, y lloré cuando el joven me dice: ahora sí acudieron conmigo como pastor. Pastor, de plano yo no tengo fe porque no sané. Entonces, aquí se multiplica el problema, Santiago. Primero, el joven estaba enfermo. Ya eso es un sufrimiento, y enfermo de muerte. Pero ahora se multiplicó el problema, y esto es lo injusto, inhumano, insensible de quienes juegan con esto. Ahora el joven se sentía ateo porque no creía en Dios, no le creyó a Dios. Murió a los 15 días después de haber recibido esta palabra. A los 15, recibió la palabra, salió del hospital, a los 8 días regresó, una semana más y murió. Y la iglesia estaba en shock, porque era una familia amada. Y tuve que predicar Job 39 y 40. Ese domingo cambié el mensaje y usé Job. Y lo ilustré de esta manera: siéntate, Job, cíñete los lomos, que prácticamente hoy, Magdalena, para nosotros los varones, sería: amárrate los pantalones. Sí. ¿Verdad? Ajustate las enaguas. Ahora yo voy a hablar. Ya, te escuché. Y la pregunta trascendental es esta: ¿le enseñarás tú a Dios cómo ser Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo separaba las aguas de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía el Orión? ¿Serás tú más poderoso? Son preguntas que pastoralmente les hice. ¿Serás tú más poderoso que Dios? ¿Serás más sensible
¿Tú que Dios? Ay, no, es que ¿cómo se lo pudo llevar Dios? Bueno, ¿quién es el soberano? Mueren niños, mueren adolescentes y mueren jóvenes y mueren viejos y viejas. Pero es que estamos muriendo desde la caída de Adán y de Eva. Lo que vino a garantizar Cristo es, primero, la vida eterna que la habíamos perdido con Adán y con Eva en su caída. Y segundo, que aún la muerte que entró por el pecado, allí sí, proféticamente, será quitado de nuestra humanidad. Yo perdí a mi papi a los 47 años de edad, él tenía 47 años, y quedé huérfano a los 16 años y mis dos hermanas mayores, con una edad muy cercana a la mía, 20 años mi hermana mayor. Pero no nos pusimos histéricos. ¿Por qué, Dios? Y él recibió hace 1000 años. Él ya tiene, imagínense, yo tengo 57 años, hace 41 años murió. Ya hace 41 años ya habían profecías falsas. Lo declaramos sano, por fe, y murió. Ni fue falta de fe de él, ni fue falta de fe nuestra, ni fue insensibilidad de Dios, sino que el propósito eterno de Dios. Le veremos primero Dios. Amén. Pero su promesa fue que él iba a estar con nosotros. Santiago es un tema álgido, porque tiene implicaciones. Primero, atenta contra la soberanía de Dios. Segundo, fíjate, es una doctrina básica la que muchas veces se atentan estas declaraciones. ¿Quién es el soberano? ¿Yo Dios. o Dios? Dios es el soberano. Segundo, atenta contra los atributos divinos. Ah, Dios no te ama porque estás enfermo. Eso no es cierto. Se atenta contra los atributos divinos. Es un problema eclesiástico porque se ha metido profundamente en el corazón de la iglesia. Mira lo que decía Martín. Muchas veces necesitamos retomar con la certeza de que palabra de Dios es lo que estamos enseñando y predicando para erradicar muchos de esos males que se han metido en la iglesia y que al permitirlos, lo que han hecho es hacerle daño a la misma iglesia, creando cristianos escépticos, porque el profeta les falló. Y algo que decía Magdalena, no fue Dios, fue el profeta el que se equivocó, el que no leyó la Biblia también, el que hizo aseveraciones que hoy podríamos decir son aseveraciones de moda, son corrientes modernas. Aquí en Guatemala hay una secta que se llama Pare de Sufrir, de origen brasileño. Y claro, ¿quién de nosotros quiere ser pobre? Ninguno. ¿Quién de nosotros quiere ser enfermo? Ninguno. Entonces, cuando estas personas ofrecen salud, dinero y felicidad, la gente se va tras ellos. ¿Sabes qué es eso, Santiago? El pan y el circo que ofrecieron los romanos y que fue una política que se llamó la Pax, P-A-X, Pax Romana. Pax Romana. Pan y circo. Tener el vientre lleno y el corazón contento. Ese era el concepto de la Pax Romana. La Irene, que es la paz griega, era una paz interior, como los cursos de meditación trascendental, el yoga, que aún en iglesias evangélicas los promueven,
Y Jesucristo dijo, ni la Pax Romana, ni la Irene griega, el Shalom. Esa es la paz. Amén, Mi amén. paz os dejo, mi paz os doy. No como la que el mundo da, Pax Romana. Ya la conocía Jesús. Ni la Irene, de donde viene el nombre femenino Irene, que quiere decir paz, pero una paz trascendental. Ni esta, dijo Jesús, el Shalom. Aleluya. Bienestar integral, aún en medio del dolor. Muy bien. Es un tema, o son temas, como nos ha planteado Santiago y Martín, para seguir explorando más y más conforme la palabra. ¿Alguna última palabra? Y si no, pues todavía tengo un buen tiempo para trabajar con ustedes. Gracias. Algo bien pequeñito, pastor. Lo Sí, que sucede Magdalena. también, a veces que las personas se confían en el ministerio de que son profetas porque han sido usados anteriormente y Dios siempre ha hecho señal para bien con ellos, ¿verdad? Y han cumplido, y Dios ha cumplido la palabra porque ha sido el Señor que ha hablado a través de ellos, pero se confían tanto y que a veces no se olvidan de buscar más al Señor y ya dicen las cosas y las declaran, y a veces también lo hacen con emocionalismo porque tienen una empatía con aquella persona, porque le sienten cariño y aprecio, y le dan una palabra profética por alentarlo, pero no están viendo que lo que están es dañando la fe de aquella persona, porque los familiares, muchas personas se acercan a Dios cuando ven que le dan, uy, ahora sí vamos a buscar al Señor, porque ahora queda de mi parte, y eso es un error. Yo no creo que sea tan bueno a ayudar a las personas así, porque cuando vemos el milagro de Dios, muchas familias vienen a Cristo por un milagro de sanidad o de cualquier otro tipo de milagro como solo Dios sabe hacer, y el mayor milagro es la salvación del alma. Pero el emocionalismo está cubriendo mucho los corazones de las personas y se lanzan a hablar cosas que no. Sí, sí. En la época, Magdalena. Sí. ¿Verdad? Vargas Llosa, este gran escritor, escribió un ensayo que se llama La Sociedad del Espectáculo. Eso es lo que hoy tenemos, una sociedad del espectáculo, y la iglesia ha caído en eso. Amén. Y yo creo que va a ser también parte de la presentación que ustedes siguen teniendo aquí. Por ejemplo, miren, vamos a ver clases de profetas y vamos a ver incluso temas de milagros, pero ¿para qué y cuál era el fin del milagro? ¿Verdad? Fíjate, Magdalena, mi mamá hace varios años, ahorita está muy malita, ya no se moviliza por sí misma, pero hace unos años atrás, todavía una mujer fuerte que se movilizaba en transporte público. Entonces llegó un predicador a su iglesia y estaba ofreciendo orar por las hermanas y hermanos para convertir muelas de oro, por ejemplo, que salieran nuevas piezas dentales, que si tenía aretes o zarcillos, ¿está bien la palabra, Magdalena? Sí. Aretes, zarcillos, sí, de fantasía, él iba a orar para que se convirtieran en oro, y mi mamá tenía una cadenita, un collarcito de fantasía, y la regañó y le dijo, tú no pasaste porque no tienes fe. Y mi mami, que fue esposa de pastor, al final del culto le dijo, ¿sabe por qué no pasé? No fue por falta de fe, es porque no soy tonta, le dijo. Amén. ¿Cómo así? Bueno, se lo voy a poner tal vez para que le dé risa. Le dijo. Yo me transporto en transporte público, ahí hay ladrones. Miran que mi cadenita, mi collar es de oro, me lo arrancan y se lo roban. Prefiero una de fantasía para lucirla. Por eso es que no soy tonta. Y es cierto. Amén. Entonces, también los milagros hay que verlos en el lenguaje de los sinópticos, pero también en Juan. Los milagros no eran populismo. En Juan dice que eran señales. Señales. Tenían propósitos didácticos y no emocionales. Bueno, vean esas palabras que estoy mencionando.
Un profeta era un predicador. Traía palabra. Martín, Santiago, palabra de Jehová. No lo que ellos pensaban, no lo que ellos se imaginaban, sino que la palabra del Señor. Habían también profetas que eran obradores de señales. Imagínense, aquí esta imagen pretende ser un Elías con los profetas de Baal. Amén. Para demostrar que Dios era Dios y no los Baales. Habían profetas escritores polifacéticos, ¿verdad? Como los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento y algunos de los que no mencionamos como Baruch, que era el escritor de las profecías de Jeremías, y lo dice el mismo texto. Eran profetas polifacéticos. Y ahora yo quiero presentarles a ustedes cómo habían ciertos males, y le voy a pedir favor a Santiago. Santiago, mira, lee Ezequiel 21:21. Ezequiel 21:21. Este pasaje nos habla, recuérdense que Ezequiel está en Babilonia y el rey de Babilonia es mencionado aquí en el capítulo 21, verso 21. Ezequiel 21. 21. Estoy buscando aquí la... Disculpe. Discúlpeme, estoy buscando aquí en la máquina. Muy bien. Ok, 21 dice, vino a mi palabra, ¿me escuchan? ¿Verdad? Sí. Okay. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, por tu rostro contra Jerusalén y derramaré palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Sigo. Vamos a ver. Ezequiel 21:21. Ah, 21:21, ok. Sí. Empecé en el primero. Perdón. Ok. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en su encrucijada, el príncipe de los dos caminos, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a los ídolos, miró al hígado. Ah, muy bien. Te quiero contar, Santiago. Una encrucijada, vamos a ver si alguien me ayuda para dar otras palabras sinónimas, es como una bifurcación. Es pararse aquí y hay dos caminos en forma de Y o Y. Entonces, el rey tenía adivinos, magos, consejeros de guerra. Si vamos a este camino, conquistaremos este pueblo. Si vamos a este camino, conquistaremos a este pueblo. ¿Qué dicen los dioses? Y entonces, vean ustedes tres formas que se usaban en ese tiempo. Se sacudían las saetas, o sea, las flechas, se tiraban
Y en donde caía la flecha, ahí dicen los dioses que debemos caminar. 2. ¿Sabes? Santiago dice, alguna otra versión consultó al leño, L-E-Ñ-O, palo. Pero la traducción es ídolo de palo, pequeño, no eran grandes. Eran como los, a estos también se les conoce como ídolos pequeños, como terafines. ¿Sabes que también el pueblo de Dios tenía terafines? ¿Por qué persiguió el suegro de Jacob, a sus 2 hijas y a sus 2 concubinas? ¿Porque se arrepintió, estaba llorando por sus hijas? No. Porque Jacob había permitido que sus esposas se robaran los ídolos de la familia que le pertenecían a su suegro. Los alcanza, se los quita y se regresa satisfecho. Otro ejemplo, solo que con esto sí es un ídolo más grande. Mical era la esposa de David. Mical era hija de Saúl. Saúl era rey y David vivía en el palacio con su esposa Mical. Pero Saúl ya le tenía envidia y manda a asesinos para que lo vayan a matar a su habitación. Cuando lo supo Mical, David huyó y entonces metieron a la cama de David un ídolo. Ese era un ídolo del tamaño de la estatura de David. Le pusieron una especie de peluca. David huyó y los asesinos vieron que David estaba durmiendo y le dijeron a Saúl, no lo pudimos matar porque David está durmiendo. ¿De qué tamaño era el ídolo? Del tamaño de David. Y pudo huir. El pueblo de Dios tuvo ídolos de madera. Y aquí dice, la tercera, y ustedes van a ver cuántas cosas importantes hay aquí en esta presentación, pero la tercera es una práctica que se hacía de que sacrificaban a una víctima, a veces era un esclavo, a veces era un animal, e inmediatamente el sacerdote, agorero, adivino, le extraía las entrañas y todavía con el hígado caliente por la sangre y palpitando, ¿verdad? Ellos adivinaban. Y eso es lo que se conoce aquí, la consulta al hígado. 3 cosas hace. Ahora, ¿se recuerda alguno de ustedes que un profeta, no me recuerdo si es Eliseo o Elías, creo que es Eliseo, que le llega a preguntar un rey y entonces usan las saetas para determinar la voluntad de Dios? Hay cosas que nosotros no hemos leído bien y correctamente. Por ejemplo, Magdalena lee Génesis 44. Génesis 44. Completo, pastor. No, mija, del verso 11 hasta el 15, nada más, del 11 al 15, el 44. Ahora, ¿se recuerdan que los hermanos de José llegaron por hambre a Egipto? Y entonces José les hace una pasada ahí un tanto extraña, pero más que analizar el contexto, quiero que ustedes vean un detalle y les voy a explicar por qué José resultó con vida y el panadero muerto. Okay. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno de su costal en tierra, abrió cada uno el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad.
Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Muy bien. Ahora, ¿se recuerdan que fue adrede que José metió su copa en el saco de su hermano menor Benjamín? Y entonces el mayordomo con hombres alcanzan a los peregrinos, descienden los sacos y en el saco de trigo de José está la copa. ¿Sabes cómo dice una versión como la Reina Valera 60? Se han robado la copa de mi señor en donde suele adivinar. José, el Hijo de Dios, adivinaba. Esa es la razón por la que no muere él, sino que el panadero. El panadero estaba en los hornos más profundos. El rey nunca lo veía. El panadero trabajaba y su producto era el que se ponía en la mesa, pero no el panadero. Y el copero tenía una doble función. La función en donde el copero era casi el conejillo de Indias. Él bebía del vino que le servían al rey, el rey esperaba, si no se moría, entonces el rey podía beber de ese vino. Pero otra función que tenía el copero era ser un mago, un adivino. Entonces, cuando el rey opta porque el panadero muera y viva el copero, es porque, primero, la vida del rey, del faraón, está en las manos del copero. Y segundo, es un mago, es un adivino, es un consejero. Pero el Hijo de Dios es un adivino. Y aquí lo dice en el texto. Entonces nosotros hemos pasado desapercibidos ciertas cosas que en esta lámina les voy a mencionar. ¿Había astrología? Claro que sí. Pero no hay que interpretar astrología solo como la interpretación del futuro. Los astrólogos eran personas consejeras cuando se tenía que sembrar. ¿Saben que en Guatemala todavía hay gente muy vieja de campo que sabe cuándo va a llover y cuándo no va a llover? Una vez yo dije, el cielo está bien negro, estaba en una región muy rural, lo más seguro es que va a llover. Y entonces me dijo un pastor amigo mío, no va a llover. ¿Y por qué decís vos si mira el cielo está negro? Sí, pero la tela de araña estaba tejida de esta manera. Entonces me dijo, si la tela de araña se pone así, la teje así, es porque es tan delgadita que las gotas de lluvia no la van a hacer caer. La araña es sabia. En cambio, si tejió de esta manera su tela, no va a llover, porque si no, las gotas caerían sobre la tela de araña y no llovió, mis hermanos. Aleluya. O sea, eso quiere decir que hay personas que son muy inteligentes en el análisis de los astros, como los magos de Oriente, que divisaron la estrella, que es la que nosotros conocemos como la estrella de Belén. Ya habían personas de estas. Y en el Antiguo Testamento hay astrólogos. Aeromancia era la observación de los fenómenos atmosféricos. La ornitomancia era el movimiento de los pájaros y si estos se anidaban en las copas de los árboles. La bulla, el sonido que emitían, muchas veces era para interpretar. No les digo que siempre fue en el pueblo de Dios así. La aurospicia, que es el estudio de las entrañas. A ver qué dicen los dioses a través de las entrañas y específicamente esto se llama hepatoscopía, que Santiago no leyó en Ezequiel 21:21, observar el hígado. La capnomancia es observar la llama y el humo que salen también de las hogueras, de las fogatas, que era muy común en este tiempo. La libanomancia es observar
los cambios al agregar incienso, vino y otras especies. A veces era observar, por ejemplo, el comportamiento del agua tirando piedrecitas y las ondas, cómo se expandían. Muchas veces era para interpretar. Mis hermanos, la necromancia, que es el pecado de Saúl con la pitonisa, la consulta a los muertos. Miren, mis hermanos, hablando de eso, es lo que nosotros tenemos que analizar. Benny Hinn, tremendo predicador, pero dice en uno de sus libros que cuando se siente solo, se va a la tumba de Kathryn Kuhlman a hacerle consultas y que el espíritu de Kathryn Kuhlman entre en él. Mis hermanos, eso es un pecado que se llama necromancia. Wow. La consulta a los muertos. ¿Verdad? O sea, hay cosas que nosotros hacemos, suenan bonitas, muy espirituales, muy lindas, pero no son bíblicas. Y es lo que le decía yo a Martín. Puede ser cosas súper mega guau, pero ¿y si no son bíblicas y antibíblicas? La cresmología era la comunicación divina por medio de oráculos. Y ahora sí quiero que ustedes vean esto. En la Torá o Pentateuco hay cosas un tanto extrañas. Fíjense las hermanas que están aquí. Si un hombre tenía duda de su mujer, que lo estaba engañando, podía ir con el sacerdote y el sacerdote recibía la queja. Fíjate que tengo sospecha que mi esposa me está engañando. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que le daba una bebida. Y si se le inflaba el estómago, la mujer era adúltera. Si no se le inflaba, no era adúltera. Ya me imagino el retorno de esa pareja. Ay, vas a ver, chulito, cuando lleguemos a la casa. Pero mira, hermanos, el efod era una consulta un tanto mágica. Hay que comprenderlo de esa manera. La copa, como lo vimos, las flechas, y el urim y el tumim. Si alguien tenía un problema, digamos, veníamos, ¿quién está ahí dentro de los estudiantes? Vamos a ver, Nelson. Si Nelson y yo teníamos algún problema, en donde yo decía, yo tengo la razón, y Nelson decía, no, yo tengo la razón, vayamos con el sacerdote. Y el sacerdote se ponía el efod, y ahí estaban las piedras, y entonces se consultaba, y el cambio de colores determinaba quién tenía la razón. Mis hermanos, nosotros hemos pasado desapercibidos ciertos detalles de la Biblia. Voy a poner un ejemplo que ustedes conocen. Viene Moisés con Aarón, su hermano, y se presenta con Faraón. Faraón está con sus consejeros, y los consejeros tiran sus varas y estas varas se convierten en serpientes. Viene Aarón, también tira su bastón, se convierte en serpiente y se come, devora a las serpientes de los magos, de los consejeros de Faraón. Nosotros solo celebramos la victoria. Aarón ganó, pero no nos ponemos a pensar la capacidad que tuvieron los sacerdotes, consejeros, magos de Faraón, de convertir las varas, los bastones en serpientes. Solo vemos el resultado final, pero no vemos la capacidad que tuvieron. No vemos esos detallitos. Bueno, pero en la Biblia hay otros detalles. Los terafines que les mencionaba, que son los pequeños ídolos caseros, que era muy común aún en el pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, esas son cosas que aparecen en el texto sagrado. El mensaje de los profetas del Antiguo Testamento se comprenderá mejor en todo el contexto de la historia de Israel. No debe, aquí viene el consejo también para Martín por su pregunta, no debe leerse de forma aislada, ¿verdad? Ahora, por ejemplo,
Miren ustedes, esto va a aparecer como una cronología de los profetas. Se los voy a poner todo en pantalla. Muy bien. Miren, aquí tenemos a los profetas cronológicamente, pero les tengo una sorpresa. Yo les voy a dar poquito a poco algún material y les voy a dar una cronología preciosa que les va a encantar para enseñar sobre profetas. Pero vean, hermanos, hay profetas que son antes, durante y luego de la caída de Samaria, allá en el Reino del Norte, ¿verdad? Jonás, que no se identifica como un profeta del Reino del Norte, pero profetizó durante esta época, 826 años antes de Cristo. Joel, que es el profeta del Espíritu Santo, que así lo conocemos en la iglesia, profetizó en el año 800 antes de Cristo. Y los dos profetas por excelencia del Reino del Norte fue Amós y Oseas. Ellos sí profetizaron antes de la caída de Samaria en las manos de los asirios. Y paralelo a eso, estaba profetizando Isaías y Miqueas en el Reino del Sur, en Judá, en Jerusalén. Y ustedes pueden ver que Isaías es mesiánico, sumamente mesiánico, muchas profecías sobre el Mesías. ¿Por qué razón? Porque está profetizando al reino de Judá, no al reino del norte. Es que la promesa en el Deuteronomio jamás fue que dentro de las 10 tribus que se dividieron y formaron el reino del norte, jamás hubo una profecía que de allí vendría el Mesías. Mire usted tantas profecías que han surgido. ¿De dónde viene el anticristo? De Roma, el Vaticano. Ideológicamente, en los años 70, 80 del siglo pasado, escatólogos como por ejemplo Iván Barchuk, Hal Lindsey, Abrao de Almeida, estos escatólogos hablaban de que el anticristo iba a venir de la antigua Unión Soviética. Hermano, primero se desintegró la Unión Soviética, o sea, se ha especulado mucho sobre eso. Isaías es un profeta judío y la promesa del Mesías es de que nacerá del pueblo judío, que es una de las 12 tribus, no son todas las tribus. Nunca hay una profecía que el Mesías vendrá de la tribu de Manasés o de Isaacar, de Efraín. Las profecías fueron exactas que venía primero de la tribu de Judá y segundo de la familia de David. ¿Cómo se cumple la profecía? Con la genealogía que Mateo presenta de Jesús, de que José viene de la familia, es judío y viene de la familia de David. ¿Cómo se complementa esa profecía? Con la genealogía que Lucas presenta, porque nos dice que María es judía y viene de la familia de David. Los dos para procrear a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esos profetas profetizaron antes de la caída de Samaria, pero en Judá. Y luego vienen también los que profetizaron antes de la caída de Jerusalén. Solo recordémonos que la caída de Jerusalén comienza en el 610 antes de Cristo, en el 597 antes de Cristo y concluye con la destrucción de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Y ahí aparecen que profetas profetizaron antes de la caída de Jerusalén, que profetas profetizaron durante el exilio, Daniel,
que aunque para el judío no es un libro profético, no quiere decir que no tiene mensajes proféticos. Eso es diferente. Ezequiel, que es un profeta que previamente fue sacerdote, y Abdías. Y luego vienen los profetas durante la restauración, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí está en una sola lámina. Yo espero solo mostrarle la presentación con la que vamos a trabajar también en sesiones posteriores, en donde ustedes verán este esquema cronológico con uno más detallado, con más aspectos, como por ejemplo este. Miren, aquí están profetas clave sin escritos, que no escribieron libros. Elías, por supuesto, Eliseo, ¿verdad? Profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, están apareciendo los nombres aquí. Daniel, profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, vean ustedes en el esquema, viniendo del año 930 antes de Cristo, es cuando se divide el reino. En Israel, que Israel cae en las manos de los asirios en el año 722. Persiste Judá y cae en el año 587, 586, y allí ustedes ven que hay profetas ubicados en los reinos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos a Jonás arriba? Porque es un profeta para un pueblo pagano que se convirtió por un periodo de 70, 75 años, pero era un pueblo pagano, ¿verdad? Y luego Ezequiel y Daniel, porque los estamos ubicando durante el exilio de Judá. Muy bien. Voy a parar ahí un momentito la presentación. Esto es lo que vamos a ver dentro de 15 días. Recuérdense que un anuncio que va a dar el hermano Samuelito es que dentro de 8 días no tenemos clase por la semana de Thanksgiving, ¿verdad? Bueno, entonces permítame solo coquetearles, porque a veces uno hay que coquetear, ¿verdad? Les voy a contar, vamos a ver si es esta. No. Les voy a contar cuál va a ser. Muy bien. Muy bien. Miren pues, es que sí, aquí les voy a presentar parte de lo que esta se las voy a dar, pero hoy solo la vamos a medio analizar. Ahí sí me voy a ganar su corazón. Van a ver si después de esto, ay, lo queremos, me van a decir. Está bien, ¿verdad? Porque eso es lo que yo pretendo. Pero miren, les voy a dar este cuadro cronológico precioso, mis hijos. Es bien lindo. Miren, es un cuadro hermoso. Nos llevó tiempo poderlo realizar. Este va a ser el esquema. Van a ser solo 8 láminas, pero es lindo. Vean ustedes cómo vamos a partir con años abajo, 1800, 1500, 1200, el año 1000, en donde se da el nacimiento de la monarquía con Saúl. Pero vean ustedes, vamos a recorrer esa línea: patriarcas, el pueblo de Israel en Egipto, Josué, Moisés, por supuesto, y la conquista con Josué, ¿verdad? Y la monarquía. Entonces vamos a tener ahí cómo se da el esquema
del pre-Israel, antes de que se forme como pueblo, el origen de Israel, la monarquía, y vean ustedes en el cuadrito como verde que está de mi lado derecho abajito, los profetas Elías, Gad, Jehud, Eliseo, Natán, Agías, Semaías, Jonás, pero no el profeta Jonás que fue a Nínive, la profetisa Hulda y Urías. Pero vean cómo va a ir avanzando el mismo esquema, con otros detalles. Solo que ahora en letras verdes abajo vamos a tener los pasajes bíblicos, Génesis 1 al 11, Génesis 12, 50, para que ustedes vayan ubicando también la historia con la Biblia y arriba la historia universal. Miren, el alto bronce, bronce medio, bronce bajo, la edad de hierro, y les voy a contar algo. Fíjense que Israel vivía bajo la edad del bronce bajo, o sea, sus espadas, su armamento era de bronce, ¿verdad? En el tiempo de la conquista, y los filisteos ya estaban en la época, en la edad del hierro. Las espadas de los filisteos eran de hierro. Y las espadas de los israelitas, que no era un pueblo rico, no era un pueblo ducho con la guerra, sencillamente tenían espadas de bronce. Ah, entonces cobra sentido aquellos pasajes y aquel coro. Vamos a ver si hoy sí le atinamos al coro que hemos cantado desde la escuela dominical. Vamos a preguntarle a alguien, tal vez Betty. ¿Te recuerdas, Betty, un coro que decía, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu? Ese coro, Betty, tiene un fundamento histórico. El pueblo de Israel usaba armas de bronce y los filisteos armas de hierro. ¿Se recuerdan que yo les conté un poquito de la historia de las Malvinas, las Islas Malvinas de Argentina? Argentina, muy envalentonada, le lanzó la guerra a Inglaterra por las Islas Malvinas que quedan en el territorio geográfico de Argentina. En 5 días los barrió Inglaterra a Argentina. Los Estados Unidos no metieron las manos porque Inglaterra ha sido su aliado de toda la vida. Y es que creyeron que con su armamento podían hacerle frente a Inglaterra. No pudieron. El armamento de los israelitas era de menor calidad al de los filisteos. Pero ¿y entonces por qué ganaban? Ah, y es lo que cantamos. Porque Dios estaba con ellos, no por sus armas. Y eso es lo que históricamente y bíblicamente nos ha enseñado el Señor. No es con ustedes, no es por ustedes, no es la fuerza de ustedes. No es del que corre ni del que llega primero, sino del que Dios tiene misericordia. Y eso es lo que no ha analizado la iglesia. Y en este esquema vamos a ver nosotros mucho de eso. Les voy a pasar unas 2 o 3 láminas rapidito porque se nos está yendo el tiempo. Perdón, esta, por ejemplo, es importantísima. ¿Ven la lámina que yo les mencionaba de la cronología? Bueno, aquí vamos a ver nosotros, arribita, el reino del norte con Israel, los años que están abajo, el reino del sur, Judá, cuando se fue al exilio, la restauración, y los profetas en los cuadros amarillos. Pero luego van a aparecer otros datos. Por ejemplo, miren aquí en esta lámina, fin de Israel. Los vamos a ver detallados. ¿Oyeron, mis hijos? No crean que es esto únicamente lo que vamos a hacer, sino que vamos a ver detallado este cuadro cronológico que va a ser para ustedes, por supuesto. Eso yo se los voy a dar para que ustedes los archiven y los tengan como herramientas de trabajo para beneficio de las iglesias. Fin de Israel, 722 años antes de Cristo. Fin de Judá iba a aparecer. Y aquí van a aparecer libros, van a aparecer periodos. Por ejemplo, cuando
cuando se da la reforma de Josías, ven, año 632, luego cae Jerusalén en el año 587, luego cuando Ciro conquista Babilonia en el año 538, y recuérdense que un año después de que conquistó Babilonia es que se decreta la salida de los judíos. Es el último capítulo de las crónicas, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver incluso en cuadros como este, miren mis hermanos, vamos a ver. Por ejemplo, este cuadro, los puntitos verdes es el surgimiento de algunos libros de la Sagrada Escritura que están en el Antiguo Testamento. Vamos a ver todos esos detalles. Muy bien. ¿Verdad que está linda? Amén. Ay, no, sí, yo espero ganarme ahí su corazoncito, hombre. Con esa presentación también se las voy a hacer llegar. Entonces, voy a ir concluyendo diciéndoles que el movimiento profético nos presenta desafíos serios para reestudiar la Sagrada Escritura. Los profetas no eran predicadores de textos bíblicos sueltos. Martín, continúo con tu pregunta. El problema de muchos profetas hoy en día es que se aprenden 30, 40 textos de la Biblia, principalmente de paz, de prosperidad, porque Dios dice que ensanches, pero se les ha olvidado que los profetas lo que escribieron fueron libros, no textos, y los libros tienen historia, y las profecías tienen historia. Están enclavadas en la historia de la humanidad y del pueblo de Dios, y entonces las profecías tienen contexto, y es lo que nosotros vamos a seguir explorando todavía el resto de noviembre. Muy bien. ¿Alguna pregunta última? Entre muchas cosas que pueden surgir. Van a ver lo bonito en la medida que vamos a ir intercambiando y relacionándonos, cómo vamos a tratar de contribuir con ustedes con materiales didácticos también para su propio estudio y que lo puedan poner en sus iglesias. ¿Alguna pregunta final? Un abrazo por lo menos que nos demos en el nombre del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Bendiciones, pastor. Muchísimas gracias. Gracias. Para servirles. Que Dios les bendiga mucho entonces. Amén, amén. Vamos a parar aquí lo que dice Samuelito, ¿verdad? Que es la edición del video, que de todos modos les queda como herramienta a ustedes, porque se queda en la nube y después el pastor nos lo comparte a nosotros. Que Dios les bendiga. Una buena noche. Y una buena semana de Thanksgiving, y nos vemos el 29 con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Bendiciones a todos también. Bendiciones, gracias, buen provecho. Gracias, igual.